Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Meteo Windy. Hoy viernes 19 de mayo quiero haceros un vídeo muy especial porque quiero hablaros de cómo podéis saber vosotros si el cambio climático está afectando de manera significativa a la localidad donde vosotros vivís, la ciudad, la población, y al mismo tiempo cómo si se suma el efecto climático del cambio climático junto con el fenómeno del Niño, que se espera que en este mes de mayo o a lo mejor en los próximos meses ese fenómeno se active, de qué manera cuando se suman esos dos fenómenos, cambio climático y el Niño, afectan a las temperaturas o a las lluvias de las localidades donde nosotros vivimos. Fijaros que, por ejemplo, con relación al fenómeno del Niño, a principios de esta semana ya llegamos a los 0,5 grados de anomalía de temperatura en la zona donde se mide la temperatura del agua para el fenómeno del Niño. Sin embargo, en los últimos 3 días ha descendido un poquito y como veis ahora mismo estamos en 0,4, es decir, que oficialmente no podemos decir que todavía haya empezado el fenómeno del Niño, pero que hay un 60% de probabilidades de que en el mes de mayo se pueda activar este fenómeno. Y luego, por otra parte, quisiera comentaros que el pasado 17 de mayo de este año, la Organización Meteorológica Mundial hizo un comunicado de prensa que está llamando la atención en todos los medios noticieros del mundo, en el que comentaba cómo las temperaturas mundiales batirán récords en los próximos 5 años debido a esto, a que por una parte nos sumamos con el cambio climático, pero también con que probablemente el fenómeno del Niño se va a activar en las próximas semanas. Bien, teniendo todo esto en cuenta, ¿cómo nosotros podemos saber si todo esto está afectando y afectará a nuestra población donde nosotros vivimos? Bueno, pues mirad, para eso vamos a usar la página web de MeteoBlue. En la página de MeteoBlue hay una sección que se llama Cambio Climático, lo tenéis aquí y ya veréis que es muy interesante. Yo he seleccionado algunas poblaciones para que vosotros veáis cómo en el pasado el fenómeno del Niño ha afectado a ciertas poblaciones y ahora al mismo tiempo lo vamos sumando con el efecto del cambio climático. Vamos a empezar por la capital de Panamá, es decir, por la ciudad de Panamá, y vais a ver cómo esta ciudad es muy representativa de lo que puede ocurrir en los próximos meses o incluso en los próximos años. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo aquí el pronóstico del tiempo para Panamá para hoy y vamos a ir ahora a la zona de cambio climático. Vamos aquí a cambio climático. Aquí veis cómo desde el año prácticamente 1980 en Panamá la temperatura media de esta ciudad era de 24,7 grados y ahora la temperatura media en Panamá es de 25,6, es decir, que el cambio climático junto con el efecto del Niño ha producido un aumento de temperatura como promedio de 1 grado en la ciudad de Panamá. Bien, aquí tenemos las lluvias. Aquí veis cómo las lluvias en Panamá suelen ser más o menos unos 2.820 milímetros de lluvia, lo que cae en un año, y la situación actual es más o menos igual, es decir, que no ha habido un cambio en estos últimos prácticamente 40 años, desde el año 1980 hasta ahora, con relación a las precipitaciones que han ocurrido, por ejemplo, en esta ciudad de Panamá. Pero ahora quiero que veáis este mapa, que es el que verdaderamente es interesante y que nos ayuda a poder elaborar bien cómo afectan estos fenómenos a las diferentes poblaciones. Mirad, aquí tenéis, por una parte, cómo, por ejemplo, en los años 80, veis que hay zonas azules. Esto representa que las temperaturas eran inferiores a lo que sería el promedio normal. Pero fijaros como ahora en Panamá, prácticamente desde el año 2000, ahora lo único que vemos es colores rojos, es decir, que hay una anomalía de temperaturas y todas son de temperaturas más altas de lo que es el promedio normal. Pero quiero que observéis cómo afecta el fenómeno del Niño o de la Niña también al mismo tiempo a las localidades. Por ejemplo, mirad, aquí tenemos este episodio que es el del 97-98. Fijaros cómo aquí en Panamá, en el 97 y 98, las temperaturas subieron 1,1 y 1,2 grados por encima de lo que es lo normal. Recordad que aquí hubo un episodio del Niño muy intenso, la del 97 y 98, y fijaros cómo rápidamente las temperaturas se fueron hacia arriba debido a este fenómeno. Observar que después, en los años 99, en el año 2000, vino un episodio de la Niña, también bastante intenso, y fijaros cómo rápidamente otra vez las temperaturas descendieron por debajo de lo que sería lo normal. Pero ahora mirad, por ejemplo aquí en el año 2009 y 2010, que hubo otro episodio del Niño, rápidamente las temperaturas para arriba. Observar aquí ahora en el año 2014, 15 y 16
y podéis ver cómo también vemos que hubo un episodio del Niño de los más grandes que se conocen y que desde luego en el año 2016 fue cuando se batieron los récords de temperatura a nivel mundial. Observar como aquí, por ejemplo, la ciudad de Panamá, claramente todos los meses prácticamente, y desde entonces hasta ahora, observamos que todos los meses hay temperaturas que están por encima del promedio normal. Fijaros que ahora en el 2023-2022 lo que observamos aquí es que aunque ha habido un episodio de la Niña que ha durado 3 inviernos en el hemisferio norte, sin embargo las temperaturas han estado por encima de lo normal. ¿Esto qué nos ilustra? Bueno, pues esto nos ilustra que imaginaros ahora cuando venga el fenómeno del Niño, que no sabemos ni la intensidad ni la duración que puede tener. De hecho, creemos que va a venir debido a las predicciones que se están haciendo por los modelos meteorológicos, pero imaginaros, con el cambio climático que se va acumulando, más el fenómeno del Niño, que si vais viendo cómo cada vez se van intensificando más los aumentos de la temperatura, ilustran claramente cómo podemos esperar récords de temperatura a nivel mundial. El ejemplo es el que estáis viendo ahora mismo aquí, en este caso de Panamá. Vamos a ver otra localidad. Vamos a ver ahora, por ejemplo, la localidad de Quito. Nos vamos a ir a Ecuador, a la capital de Ecuador, y notad aquí temperatura de 12,1, temperatura de 13,2, es decir, ha subido también 1 grado. Las lluvias en Quito, 2.880 milímetros, ahora 2.898, es decir, más o menos las lluvias son iguales. Y de nuevo observar aquí también en Quito, de nuevo cómo afectó una vez más el episodio del Niño en el 97-98, cómo afectó el episodio de la Niña reduciéndose las temperaturas, y observar ahora también en el 2009, 2010, 2014, 15 y 16 y cómo el fenómeno de la Niña prácticamente ni se ha notado debido al cambio climático. Así que ahí vemos una vez más cómo en esta localidad podemos esperar de nuevo otra vez un aumento significativo de las temperaturas si realmente se produce el efecto del Niño para los próximos meses y también sobre todo para el próximo año, que es cuando se espera que sea el año más caluroso, el 2024. Pero ¿cómo afecta esto a otras localidades? Ya sabemos que por supuesto en el Pacífico, la zona costera del Pacífico va a afectar de forma significativa. Pero, por ejemplo, ¿y si nos vamos más al norte, a la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos? Bueno, pues mirad, por ejemplo, cómo en la ciudad de Los Ángeles la temperatura media es 17,4 en el año 80, ahora la temperatura es 18,2, es decir, ha subido la temperatura también cerca de 1 grado. Aquí veis cómo, sin embargo, por ejemplo, en Los Ángeles las lluvias han descendido de un promedio de 425 milímetros, ahora tenemos 275, es decir, ahora llueve mucho menos en Los Ángeles, por ejemplo, que en los años anteriores, y vamos a ver si aquí en Los Ángeles afecta de igual manera el efecto del Niño y la Niña también en esta localidad. Bueno, aquí vemos que ya no se ve tan claramente, como por ejemplo en la zona de Panamá o en la zona de Quito, ese cambio que produce el efecto del Niño y la Niña. Es verdad que tenemos aquí el 97 y 98, que bueno, se ve un poquito de temperaturas por encima de lo normal, también en el año 2000 por debajo de lo normal con el efecto de la Niña, y luego es verdad que aquí sí que se ve en el 2014, 15 y 16 algo más, pero que ya no se nota tanto como por ejemplo en estas otras localidades que hemos visto anteriormente. Ya sabéis que vosotros lo que podéis hacer simplemente es buscar vuestra población, la ponéis aquí, vais a cambio climático y ya está. Por ejemplo, yo ahora os pongo aquí en Madrid, por ejemplo, en España. ¿Cómo está afectando el cambio climático, por ejemplo, aquí en España? Bueno, pues vamos a ver en Madrid. En Madrid la temperatura media era de 14,2. Ahora la temperatura media es de 15,3, luego 1 grado de temperatura ha aumentado en este episodio de 40 años desde que hay un registro, por ejemplo, en esta página web. Si nos vamos a las lluvias, pues vamos a ver que más o menos son muy parecidas o un poquito menores. Y si nos vamos a ver todo en conjunto, cambio climático con el efecto del Niño y de la Niña, como veréis aquí no se nota tanto, es decir, en Europa no se ve claramente ese efecto del Niño. Es verdad que aquí tenemos en los años 97 y 98 un aumento de temperatura significativo, y ahora observar claramente cómo en el 2014, 15 y 16 también hubo un aumento de temperaturas, pero que en realidad no es en sí por el efecto del Niño, más bien es porque en realidad en esta zona del planeta, por ejemplo, donde vivo yo, pues el cambio climático es lo que realmente está afectando más que, por ejemplo, el efecto del Niño. Pero fijaros que ya en abril de este año la anomalía de temperatura
no lo llegáis a ver porque está fuera de la grabación de la pantalla, ha sido de 4 grados en abril del 2023, batiendo los récords de todos los meses de abril de los cuales hay registro, por ejemplo en Madrid. Esto demuestra que, aun teniendo el efecto prácticamente neutral, como es ahora mismo ni niño ni niña, en abril se batieron récords de temperatura. Cuando venga el niño probablemente batamos récords también aquí en España. Y así podríamos continuar con otras ciudades. Por ejemplo, os tengo aquí preparada Ciudad de México, la capital de México. Aquí, por ejemplo, en Ciudad de México, temperatura media 16,6, ahora la temperatura es 17,6, 1 grado. Lluvias antes eran 465 milímetros, ahora las lluvias son 548, es decir, ahora llueve más que antes, por ejemplo, en la zona de la capital de México. Y en cuanto al cambio climático, el cambio climático junto con el efecto del Niño, pues aquí tenéis como en el 97-98 se notó de forma importante el efecto del Niño, luego veis aquí como en el 99 el efecto de la Niña también se dejó notar, y observar ahora cómo estamos viendo que en estas zonas también de la Ciudad de México veis que constantemente las líneas rojas son las que predominan, demostrando que las temperaturas siguen en aumento, cada vez mayores, y al mismo tiempo, a pesar de que ha habido el fenómeno de la Niña, prácticamente ya ni se nota el descenso de temperaturas. Así que, por lo tanto, como veis, es un programa muy sencillito que vosotros podéis utilizarlo en MeteoBlue. Simplemente tenéis que poner aquí la localidad que vosotros queréis ver. Pongo aquí, por ejemplo, Dallas, que yo la tengo aquí buscada, y ahora veis aquí, vais viendo más o menos cuál es la situación de todas estas ciudades y veis cómo os afecta a vuestra población, tanto el cambio climático como los fenómenos del Niño y la Niña. Hasta el próximo vídeo.